Amén. Del otro fuerte aplauso al Señor. Levantemos nuestras manos una vez más. Espíritu Santo, pedimos tu ayuda. Pedimos que tú prepares, Señor, nuestros corazones para recibir todo lo que tú tienes preparado para nosotros. Tu palabra, Señor, pertenece en nuestra boca, pertenece en nuestra mente y se siembra en nuestro corazón. Yo pido, Señor, que esta mañana esa palabra pueda impactar tanto los que están aquí como los que me ven a través de las redes sociales, los que nos ven, Señor, desde sus casas. Pedimos, Señor, que aún esta transmisión sea de bendición a su vida. Gracias, Espíritu Santo, porque confiamos en que tu poder y tu presencia sana al enfermo, levanta las cargas, trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Sabemos, Señor, y confiamos que tu unción, Señor amado, pudre todo yugo. Te doy la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Del otro fuerte aplauso al Rey de Reyes. Una vez más, bienvenidos a todos a la casa del Señor. Los que nos ven, gracias por siempre estar con nosotros. Pueden tomar su asiento. La palabra del Señor es muy transparente porque el mismo Jesús la describe como la verdad de Dios. Y la verdad nos dice que es lo que nos hace libres. Pero a través de los evangelios vemos la intención de Dios, la intención del Señor en todo lo que hace, incluyendo en este mundo cristiano, este mundo de servicio a Dios en el cual vivimos. Y podemos saber y entender exactamente a qué vino Jesús y para qué la iglesia existe y cuál es ese propósito, y lo encontramos muy claramente detallado en las Escrituras. Mucho más que simplemente edificar una denominación, que creo que los hombres han hecho un excelente trabajo en segregar el cuerpo de Cristo por denominaciones, por creencias, algunos por preferencias. Jesús no vino a edificar nada de eso. Él vino con una sola intención, y era construir y edificar el reino de los cielos en la tierra. No que hubiese una separación entre entre la tierra y el cielo, sino que la meta de Jesús siempre es, y todavía mientras estemos aquí en la tierra hay tiempo para que Dios lo manifieste y lo cumpla, es establecer el gobierno de Dios. Incluso cuando le enseña Jesús a sus discípulos a orar, le fue muy claro y les dijo: ustedes cuando oren, oren al Padre que está en los cielos. Oren que el reino de los cielos sea manifestado y que venga a la tierra, indicando que el propósito primordial de Dios es que la tierra, nosotros aquí en la tierra, reflejemos al reino. Cuando miramos la tierra, lo menos que vemos es el cielo manifestado en ella. Lo más que vemos es, pues usted sabe, si nos miramos desde un aspecto moral, vemos cuán demacrado está el mundo y está la tierra como consecuencia de su separación con Dios. Pero si lo miramos también por el lente de la iglesia, nos damos cuenta que el reino de Dios todavía necesita manifestarse más aún entre nosotros. Mateo capítulo 3, Jesús dijo las siguientes palabras, o la palabra del Señor dice: en aquellos días, verso 1, Mateo capítulo 3, verso 1 y 2, en aquellos días vino la palabra, o vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiero que miren bien esta palabra que el mismo Juan el Bautista declara, y lo que Juan vino a predicar. Para aquellos que no saben acerca de Juan, es un pariente directo de Jesús a través de María. Fue un niño que aún en el vientre de su madre Dios lo escogió para que abriese el camino y preparase el camino para la primera venida de Jesucristo, porque ¿cuántos saben que Él regresa otra vez? Amén. Juan preparó el camino para la primera venida de Jesús, pero Juan también representa la función de la iglesia en la tierra, preparando la tierra para la segunda venida de Jesucristo. El hecho de que no sepamos cuándo regresa Jesús, el hecho de que la Biblia dice no hay hora, no hay tiempo, ni siquiera los ángeles del cielo saben
cuando yo voy a regresar, no significa que el trabajo de la iglesia continúa siendo y será hasta que Él venga, preparar el camino para su segunda venida. En la primera venida, Juan el Bautista preparó el camino para que Jesús se manifestara como el Salvador del mundo. En la segunda venida de Cristo, antes de ella, la iglesia prepara la tierra para que no solamente Jesús pueda regresar, sino que podamos ser todos arrebatados con Él y que podamos reinar juntamente con Cristo por una eternidad. Ambas asignaciones son importantes. Ambas asignaciones, tanto la de Juan como de la iglesia, son muy importantes. Y Juan nos dice, fue predicando por el desierto. Ahora, Juan no era un hombre muy aceptado entre su gente. Creo que cada persona o cada iglesia o cada lugar que tiene una seria asignación de parte de Dios va a recibir una persecución como consecuencia. Pero además de la persecución que él recibió, lo encontramos que realmente él era un hombre raro. Dice la Biblia que su dieta era rara. Dice la Biblia que comía langostas, pero no las langostas del mar, sino los saltamontes, las langostas de la tierra, que son insectos que nosotros realmente no son parte de nuestra dieta. Él, dice la Biblia, que era un hombre que se vestía raro, un hombre que su apariencia física era rara. Y Dios lo tuvo separado en un lugar desierto para que en el momento de su asignación lo pudiera poner en un lugar público, en un lugar donde pudiese continuar la agenda de Dios. Pero el mensaje de Juan tiene que ser el mismo mensaje de la iglesia hoy en día. Cuando Juan se paraba a predicar en los desiertos, en el río, mientras estaba preparando para quizás bautizar a sus discípulos, su mensaje era muy sencillo, pero muy profético, muy directo. Y dice que él empezaba su predicación, empezó este mensaje y esta predica diciendo: arrepentíos. Diga conmigo, arrepentimiento. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Mi tema en esta mañana es: el reino ha llegado. Un mensaje particular, porque aparentemente en nuestra mente podemos pensar que lo que Pablo o lo que Juan estaba pidiéndole a la gente era que le pidiera perdón a Dios. Pero la palabra arrepentimiento no significa pedir perdón. Pedir perdón lo puede hacer cualquier persona. De hecho, hay un refrán que se usa mucho en Puerto Rico, quizás en algunos países de Latinoamérica, que dice: mejor es pedir perdón que pedir permiso. Ya esa frase de por sí demuestra la intención del hombre en fallar, engañar o hacerlo mal y justificarlo a través de un perdón. Pero no era el mensaje que Pablo le estaba escribiendo, Juan le estaba hablando a la iglesia. No era simplemente pidan perdón por sus pecados. El perdón sin arrepentimiento no hace nada. Porque lo único que te otorga es la justificación, o es que la persona a quien tú le pides perdón, en este caso a Dios, diga: te perdono. Pero el arrepentimiento es un cambio de parecer. Diga conmigo, un cambio. Es un giro 180 grados en nuestra mentalidad, en nuestro pensamiento. Ese es el que te hace pedir perdón y después decir: voy a cambiar mi forma para no tener que volver a pedir perdón en esa área. Es el que cambia la mentalidad. Juan, sigo hablando de Pablo. Juan estaba muy claro diciéndole: si vamos a manifestar y vamos a ver esta manifestación del cielo en la tierra, del reino de Dios en la tierra, no podemos seguir pensando igual. Tampoco podemos seguir actuando igual, porque hacer la misma cosa repetidamente, esperando un cambio o esperando resultados diferentes, es la definición de locura. La locura es pensar que yo voy a repetir y repetir y repetir y repetir lo mismo, y que al final del día los resultados serán diferentes. No pasa así. Si tú quieres un cambio en tu vida, en tu matrimonio, en nuestra comunidad, en nuestro mundo, en tus estudios, joven, algo tiene que cambiar.
Alguien estoy oyendo lo que yo estoy diciendo. Si algo no cambia, entonces el resultado seguirá siendo exactamente el mismo en tu negocio, en tus estudios, en tu trabajo, en la iglesia, en el mundo, porque no hay algo que produzca esto diferente. Cuando Juan se levanta con este tipo de predicación, estaba diciendo: las cosas como las conocemos hoy no van a ser iguales. La forma como las conocemos hoy no pueden prevalecer o no pueden permanecer de la misma manera. Tiene que haber un arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. El tema de esta frase, el reino de Dios, para muchos puede ocasionar un poco de confusión, porque de alguna manera hemos pensado culturalmente o espiritualmente que el reino de Dios está limitado al lugar donde yo voy o el lugar donde usted va, si le sirve a Jesús, el cielo de Dios, a vivir y a morar con vida eterna. El reino que Jesús anunció, que Juan anunció, fue abusado incluso por la iglesia romana como una excusa para conquistar la cruz con la espada y someter a su voluntad y a su credo todas las naciones donde esa iglesia estaba. De la misma forma, la iglesia evangélica, cuando vino la reforma a la iglesia, utilizó el término reino de los cielos como algo futurístico, un lugar a donde iremos a mover con Dios. Pero el reino de los cielos es mucho más que simplemente un lugar físico. Es un gobierno, es una autoridad, es un dominio, es la forma de Dios. No hay un reino sin un rey. Y todo reino está diseñado para llevar a cabo la voluntad de su rey. Hoy en día no existen muchas monarquías en el mundo que representan este tipo de mentalidad, porque las monarquías que hay son lo que se le llaman monarquías democráticas. La reina o ahora el rey de Inglaterra es una figura importante de influencia en su país, pero sigue siendo gobernado el país por el parlamento, sigue siendo gobernado el país por el primer ministro, por la gente que elige, aunque hay un rey. Lo mismo pasa en Noruega, lo mismo pasa en otros lugares donde hay reyes que son la figura y la influencia, pero nosotros como gente moderna no entendemos lo que significa verdaderamente reino, porque el reino del cual Dios está hablando no está hablando de un parlamento, de una junta, ni de un primer ministro. Está hablando lo que dice el rey, eso es. Cómo funciona el rey, cómo piensa el rey, como dejó escrito el rey y expresado en su voluntad. Ese es el reino que se tiene que manifestar, porque Dios no manifiesta un reino democrático, sino teocrático. ¿Qué significa un reino teocrático? La palabra teo significa Dios, un reino movido e inspirado por Dios. Y ahí es donde el cristianismo de hoy no estamos encajando en realidad con lo que representan las escrituras, porque nosotros queremos servir a Dios democráticamente, haciendo un censo de las cosas que nos gustan y de las que no nos gustan, escogiendo segmentos de la palabra para decir: estos se van acorde con mis ideas y preferencias, y tomando otros que se desafían a un cambio de pensamiento y decir: no, esos no los tocamos porque ese no me gusta. Y le servimos a Dios democráticamente y no teocráticamente. ¿Alguien está conmigo? No se nos olvide que la gente no es salva porque le pide perdón a Jesús. La gente es salva cuando acepta a Jesucristo como el Señor. Diga conmigo, el Señor. La palabra Señor significa el amo, el dueño, el que lo hace todo. La Biblia no me dice a mí que toda lengua se afiliará o toda persona se afiliará a una denominación o a una iglesia y le servirá al Señor como parece. La Biblia me dice a mí: toda lengua tarde o temprano tendrá que confesar que Jesucristo, y juntamente con reconocer que Jesús es el Señor, mis rodillas se doblegan ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, cediendo mi voluntad a Él.
Por eso cuando Jesús habló de venga tu reino, la oración del Padre Nuestro, que muchos de nosotros nos tuvimos que memorizar cuando niños. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, vénganos tu reino y sea hecha tu voluntad. Juntamente con la llegada del reino, la asunción de Dios siempre es: mi voluntad será hecha. El reino de Dios ha llegado. Queremos los beneficios del reino sin ceder nuestro corazón a su voluntad. Y el rey no comparte tronos. Él te sienta a su diestra, pero él se queda con su trono. ¿Alguien está conmigo? Él te sienta a la diestra del Padre en lugares celestiales, pero él no cede su reino ni su trono. Todavía le pertenece a él y siempre le pertenecerá a él. Por lo tanto, nosotros como iglesias, como creyentes, como simpatizantes que están esperando, quizás están empezando a visitar una iglesia y decidir si van a hacer algo con su vida, si van a servir a Dios o si van a hacer cualquier cosa. Nosotros como creyentes tenemos que pensar y darnos cuenta de una buena vez que esto es mucho más que simplemente me gusta aquella iglesia, me gusta aquello. No, yo necesito una transformación y eso va a requerir que yo reconozca la forma de Dios es mejor que la mía. Por lo tanto, me someto a su forma. Me someto a su criterio. Me someto a su palabra. Me someto a lo que Él ha dicho. Porque después de todo, para eso vino el Hijo de Dios. Después que Juan fue encarcelado, tiempo más tarde, en Marcos capítulo 1, verso 14 al 15, y Juan fue encarcelado por la simple y sencilla razón de que nadie quería escuchar este mensaje. La religión organizada de sus tiempos estaba muy bien acostumbrada a simplemente dominar la política, dominar la vida de la gente sin esa vida de consagración, de dedicación y de entrega a Dios. Pues meten preso a Juan y dice que Jesús vino a Galilea. Ahora no está hablando de Juan solamente. Ahora habla ¿de quién? ¿De quién? De Jesús. Dice, después que Juan fue metido preso, Jesús vino a Galilea. ¿Y qué hizo? ¿Predicó qué? Las buenas noticias ¿de qué? De Dios. La versión antigua nos dice las buenas noticias del reino de Dios. El tiempo, dijo Jesús, verso 15, el tiempo se ha cumplido. Diga conmigo, el tiempo es ahora. Si queremos ver a este mundo cambiar y transformarse como Dios nos los ha prometido, tenemos que activamente interceder y proclamar: Señor, que venga tu reino, porque es lo único que lo va a cambiar. En tus escuelas, claro, denle un aplauso si quieres, es lo único. A mí me enseñaron cuando muy joven, cuando le di mi corazón a Jesús en serio, le he servido a Dios toda la vida. Tuve unos años de adolescencia difíciles, me rebelé, no le quería servir a Dios por muchas razones. Cuando tuve un encuentro con el Señor y Dios recaptura mi corazón, yo vivía en una situación, una condición fuerte a la escuela que yo iba, y una de las cosas que a mí siempre me enseñaron para poder vencer el temor o la presión en la cual nosotros estábamos: cuando entren por las puertas de la escuela, lo primero que deben decir es: Señor, venga tu reino a este lugar, porque llegué yo. Una forma de tomar una autoridad espiritual sobre el ambiente en el cual tú te encuentras. Y te voy a decir algo: tú puedes estar en el ambiente más conflictivo y negativo espiritualmente hablando, pero la Biblia dice: y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Venga tu reino. Es interesante que él fue a predicar las buenas noticias, el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, arrepentíos y crean en las buenas noticias. La buena noticia es que nada se queda igual cuando Jesús llega. Tu vida no se queda igual.
tu familia no se va a quedar igual. Yo lo declaro. Alguien tiene que creer eso. La situación en la cual tú te encuentras no se puede quedar igual, porque el reino de los cielos se ha acercado, y esa es la buena noticia la cual tenemos que creer. Cuando yo creo entonces en esa buena noticia, mi mentalidad empieza a cambiar. Ya no estoy más enfocado, no estoy tan enfocado en lo que está pasando en mi mundo negativo, sino estoy más enfocado en ver que la promesa del Señor se cumpla en medio de cualquier aflicción o necesidad que yo esté pasando. Esa predicación y ese mensaje que ya en 2 ejemplos diferentes le he enseñado que vivió y participaba Juan el Bautista. Incluso aún Jesús tiene unas consecuencias y tiene una manifestación, produce unos resultados. Mateo 10, versos 7 y 8 dice que ahora Jesús envía a sus discípulos y les dice: vayan, predicad diciendo, una vez más, que el reino de los cielos se ha acercado. Vayan y anunciemos que el reino de los cielos está cerca. Next verse. Y mire lo que manifiesta. Y dice: ese reino va a producir sanidad de enfermos, limpieza de leprosos, resucitación de muertos, echa fuera demonios, y da una gracia grandísima por lo que habéis recibido por gracia. Diga conmigo: resultados. No es correcto el yo pensar y el usted pensar que yo voy a estar sirviéndole a Dios sin esperar resultados. Jesús dijo: vayan y esperen los resultados. Esperen que ese reino se manifieste y traiga esa sanidad. Esperen que ese reino se manifieste y limpie esos leprosos. La iglesia tiene que acostumbrarse a esto. Las señales tienen que seguir a los que creen, porque el reino de Dios no consiste en palabras, consiste en poder. Esas fueron las palabras de Pablo cuando él se enfrentó a los corintios y les enseñaba: yo no estoy aquí simplemente para marearlos con las palabras que salen de mi boca. Es más, me propuse no saber cosa alguna entre vosotros, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría o el conocimiento de los hombres, sino que la fe esté fundada en el poder de Dios. Diga conmigo: el poder de Dios. Funda tu fe en el poder de Dios, en lo que Dios hace, en lo que Dios puede hacer, en lo que Dios va a hacer en el nombre de Jesús. Por eso estoy determinado a orarlo de esa manera, y estoy determinado a profetizarlo de esa manera, porque yo necesito, y usted necesita, y este mundo necesita que el enfermo, toda clase de enfermedad en la cual estamos viviendo hoy en día, sea sana, no solamente las físicas. Enfermedad mental en la cual la gente vive, asesinatos por donde quiera, violencia por donde quiera, falta de paciencia y de tolerancia. Es increíble, hasta en el supermercado ya uno no está ni seguro. Porque no hay tolerancia. La enfermedad espiritual y del corazón cada vez está más rampante. Nuestros niños y nuestros jóvenes ya no tienes que esperar mucho a que aprendan lo malo, porque lo aprenden muy rápido, y lo aprenden muy rápido a través de nuestros dispositivos, a través de sus juegos, de sus videojuegos y las cosas que hacen. Por lo tanto, nos preguntamos y nos cuestionamos por qué la gente está tan dañada en su interior, tan dañada en su mente, tan dañada en su espíritu. Sencillamente estamos sembrando lo incorrecto. El que siembra para la carne, de ella segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, de él segará vida eterna. Yo necesito que venga el reino y que sane nuestra generación, y que sane nuestros jóvenes, que sane nuestros adultos, que nos sane a todos. Nos sane a todos del resentimiento, de la culpa, de la ansiedad, del pecado. La proclamación pública de Juan y la proclamación pública de Jesús en sus comienzos a predicar era muy sencilla. Yo no vengo con más de lo mismo. Vengo con un reino. Vengo con un mensaje que va a abrir la vista a los ciegos. Es más,
Cuando a Juan lo meten preso, como ya estábamos leyendo, Juan se endureció en su corazón contra Dios y contra Jesús. Porque él pensó, no es justo que yo que estoy aquí tratando de hacer la voluntad de Dios, ahora a mí me metan preso. Yo quiero saber qué es lo que va a hacer este individuo que yo sé que es el Hijo de Dios. Manda a sus discípulos a que fuesen donde estaba Jesús predicando. Y cuando los discípulos de Juan llegan donde Jesús, le hacen una pregunta a Jesús y les dicen, ¿eres tú? Pregunta Juan, ¿eres tú el que esperábamos o tenemos que esperar por otro? ¿Y saben lo que le contestó Jesús? No le hizo una prueba de ADN. No le hizo una retórica o le dio un discurso de por qué él era el enviado. Él simplemente le dijo a los discípulos de Juan, vean, vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, que los enfermos son sanados, a los pobres es predicado la buena noticia del evangelio del reino de Dios. Díganle eso a Juan, que esa va a ser mi respuesta. Mi respuesta es que yo vengo y vine con un reino que trae resultados. ¿Por qué entonces el mundo se demacró tanto? Por la ausencia del reino, por la ausencia de un mensaje claro en el mundo al pueblo de lo que Dios verdaderamente es y lo que quiere hacer con nosotros. La falsa expectativa que le creamos a la gente de una salvación sin transformación, que la salvación que tenemos es simplemente una confesión que hace alguien, que lo hace a través de la pantalla de su teléfono o la pantalla a través de su televisor, o lo hacen en una iglesia cuando se le hace un llamado. Todo eso está maravilloso, pero las expectativas no deben ser simplemente pide perdón y recibe. La expectativa tiene que ser el que quiere venir en pos de mí, que tome su cruz y que me siga. Jesús no tiene simpatizantes, tampoco tiene creedores en él. Jesús solamente tiene discípulos, hijos e hijas de Dios. Él no le dijo a los discípulos de él que dejaba en la tierra, vayan por todo el mundo y prediquen, que se vengan a reunir a la iglesia. Predíquenle que Dios los va a prosperar económicamente. Predíquenle que los voy a bendecir sobremanera. No. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos de todas las naciones. Te pregunto yo en esta mañana, ¿estás listo para dejar de ser un cristiano de iglesia y convertirte en un discípulo de Jesús? Listos para ser un discípulo de Jesús. Y no le vamos a tirar azucarita para que suene mejor. A nuestros jóvenes tenemos que enseñarle claramente, discípulos de Jesús. Porque si no lo hacemos nosotros discípulos de Jesús, el mundo los va a hacer discípulos de ellos. Porque un discípulo es uno que se deja instruir y se deja enseñar. De alguien vas a ser un discípulo. Yo quiero ser un discípulo de Jesucristo. A alguien vas a seguir. En un reino vas a vivir. ¿El de Dios? ¿El del hombre? ¿O el del diablo? Pero en uno de ellos vamos a operar y en uno de ellos nos vamos a mover. Yo quiero moverme en el de Dios. Ese gobierno, esa autoridad con la cual Jesús proclamaba la palabra y decía, es buenas noticias. Y viene un reino y ese reino produce y trae resultados. Esa palabra que le daba Jesús, que le establecía Jesús a sus discípulos, simplemente y claramente dejaba la expectativa hecha de que vendría a gobernar el mundo, que le venía a quitar las llaves al otro reino que se quiso manifestar simulando o tratando de imitar erróneamente el reino de Dios, que es el reino del enemigo. Y cuando llega ese reino de Dios, o cuando permitimos que el reino del Señor se manifieste en nuestras vidas, eso va a crear un conflicto espiritual. Jesús decía, desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, pero solo, en español dice los valientes. En inglés dice los violentos.
Porque hace falta una valentía espiritual para tú conquistar ese reino que Dios te quiere dar. Pero no pensemos que querer hacer las cosas bien hechas simplemente se va a ir sin un conflicto. Por lo contrario, oigo gente que me dice, me pregunta o me dicen, o jocosamente quizás hacen el comentario: wow, le estoy sirviendo a Dios y estoy tratando de hacer las cosas correctas, pero me siento que por donde quiera que viro tengo un conflicto. ¿Cuántos han tenido batallas? Claro que vas a tener un conflicto si el reino de los cielos está chocando con el reino que te ha dominado por tantos años. Claro que vas a tener un conflicto, porque hay cosas que se quieren manifestar en tu vida que no son de este mundo ni esta tierra, y requiere una sustancia de valentía y de fe. Servir a Dios requiere valentía. Y en los años que vivimos más todavía, sea un cristiano de postura joven, sea un joven y una joven de posturas cristianas que son valientes en el mundo y en el sistema en el que vivimos hoy, tenerlas. Pero va a haber un choque de poderes, porque cuando la luz y las tinieblas se encuentran, siempre va a haber una que tiene que ceder. Cuando la luz y las tinieblas se encuentran, siempre tiene que haber una que va a ceder. Y siempre la que cede tiene que ser las tinieblas, y la que prevalece tiene que ser la luz. Por eso es que Pablo decía claramente: no hagáis yugo desigual, porque ¿qué tiene que ver Dios con Beelzebú, un nombre de Satanás? ¿Qué tiene que ver luz con las tinieblas? Son dos modos de operación totalmente diferentes. Nunca se pueden mezclar, como el agua y el aceite no se puede mezclar. Y no es porque simplemente Dios lo dice y es una regla, es que son dos sustancias completamente opuestas. El reino de los cielos y el reino de las tinieblas van a confligir. Claro que sí. Cuando la iglesia está orando, está intercediendo, la atmósfera espiritual va a cambiar. Pero también va a haber un conflicto. Va a haber una lucha espiritual por tus hijos. Claro que sí. Porque no se salvan por simplemente estar en el grupo. Se salvan porque el reino de los cielos, la palabra del reino se le mete por dentro. Y con valentía deciden: vamos a ser diferente. ¿Cuántos quieren ser diferentes? Entonces, si Jesús, Juan, Pablo y todos los demás hombres en la historia que han predicado este glorioso evangelio comenzaron sus carreras y sus ministerios estableciendo que lo que Dios viene a poner sobre nuestras vidas y poner sobre su iglesia es un reino, tenemos que entonces darnos cuenta que si el reino se ha acercado y no lo estamos viendo, algo está ocasionando que se cierren los cielos. Ya conmigo: cielos abiertos o cielos cerrados. ¿Qué está cerrando los cielos en tu vida? ¿Qué está cerrando la mentalidad o impidiendo la mentalidad de reino en tu vida? Porque como único viene el cambio del cual Jesús está hablando es a través primero de reconocer lo que no anda bien. Reconocer qué es lo que me está impidiendo. ¿Qué es lo que me está impidiendo cruzar a ese otro lado? ¿Qué es lo que me está impidiendo poder manifestar ese reino del cual Dios está hablando? Claramente el reino de los cielos viene para imponer sus reglas. Funciona como un gobierno: imponer sus reglas, imponer sus deseos, imponer sus leyes. Y cuando abiertamente escogemos desobedecer las leyes de Dios, los deseos de Dios y los planes de Dios, caemos en pecado, caemos en desobediencia. Y la desobediencia siempre te va a alejar del reino. La desobediencia siempre nos va a cerrar los cielos. Esto es tan real que aún el mismo Jacob, muchos años antes de que Jesús y Juan hablaran sobre el reino, se fue a un lugar de transición donde escogió quedarse y pernoctar, o sea, quedarse esa noche en ese lugar. Y cuando se acostó en el suelo y puso su cabeza sobre una piedra, dice la palabra, tuvo una visión, tuvo una transformación de lo que estaba pasando. Vino sobre él y él vio una escalera que se extendía al cielo
y tocaba la tierra, y por esa escalera descendían ángeles, descendían cosas, descendían lo que el cielo está manifestando, descendía a la tierra. Cuando él se levanta y despierta, llamó a aquel lugar Betel y dijo: ciertamente Dios estaba aquí, mas yo no lo sabía. Desde un principio Dios le está explicando al hombre: la tierra y el cielo no son para que vivan separadas, sino unidas. Ahora, si esos cielos se cierran, entonces yo no puedo ver y no puedo recibir lo que el cielo tiene para mí. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no ha subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene ya preparadas para los que le aman. Por eso yo no me puedo dar el lujo de tener los cielos cerrados y no ver el reino de Dios en mi vida. Los cielos se van a cerrar en nuestra vida y el reino de los cielos se nos va a desaparecer cuando no reconocemos, como ya bien dije, no reconocemos la autoridad y el señorío absoluto de Jesús en nuestras vidas. Y tumbamos de nuestros altares y de los tronos que tenemos en nuestros corazones tantos ídolos que hemos hecho. Ídolos que no se llaman como el nombre de un Dios, sino ídolos que nosotros hemos puesto en nuestra vida al darle más valor a esas cosas o esas personas que al Dios quien Dios nos llamó a servir. ¿Cuántos quieren ese reino? Saca los ídolos. Pastor, ¿cómo yo sé si tengo ídolos? Yo no tengo estatuas en mi casa, no tengo cosas en mi casa. No empiezas a mirar las estatuas de tu casa, empieza mirándolas de tu corazón. A ver si es que ese desorden de amor por el dinero y por las cosas materiales es un Dios que está puesto en el trono que le pertenece al Señor. Porque Jesús mismo enseñó que el Dios más grande que el hombre tendrá cuando no le está sirviendo a él es el dinero. Y dijo: nadie puede servir a dos señores. O le sirves a Dios o le sirves a quien él describió y llamó Mamón, el Dios del amor al dinero. ¿Cuál es el ídolo? Quizás es una forma en la cual tú te criaste, una personalidad, algo, un pecado preferido, una cosa que estás poniendo en tu corazón que realmente te está impidiendo ver el reino de Dios manifestado en tu vida. Tumba todos esos altares en el nombre de Jesús y pon el único altar que pertenece en tu vida, en tu hogar, en tu familia, el altar a Dios. Se nos cierran los cielos y se nos cierran los ojos al reino de Dios cuando no vivimos una vida humillada y una vida de oración al Señor. Jesús se fue a manifestar al mundo como el Señor, como el Salvador, como el Mesías. Va donde Juan el Bautista y le dice a Juan: yo necesito que tú me bautices para que se cumpla en mí toda justicia. Juan le dice: bueno, no te quiero bautizar porque más bien me deberías bautizar tú a mí, pero vamos a hacerlo. La Biblia dice que cuando Jesús fue bautizado, los cielos se abrieron, pero no fue por el acto del bautismo, fue y orando. Mire bien, y orando, los cielos se abrieron y descendió del cielo el Espíritu Santo en forma corporal como de una paloma. ¿Qué hizo que se manifestara? Porque entonces de ahí sale la voz de un trueno, de un estruendo, una voz potente que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él síganlo. El rey estaba hablando, el reino se estaba manifestando en la tierra, se abrieron los cielos cuando el pueblo, cuando Jesús por lo menos comenzó a orar. ¿Tú quieres ver el reino abierto en tu vida? Amén. Que si quieres ver el reino abierto en tu vida, amén, empieza a orarlo. ¿O no fue eso lo que le dijo Jesús? Ustedes cuando oren, vayan a un lugar secreto con vuestro Padre que está en secreto. Y lo que ustedes oren en secreto, nuestro Padre se los va a recompensar en público. Pero cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a ese reino y se echa tu voluntad en la tierra. ¿Qué tierra? Esta tierra. Cuerpo, en mi hogar, sea hecha tu voluntad. Sin oración no verás el reino.
Es más, algunos quizás no van a entender esta revelación que le estoy compartiendo en esta mañana hasta que pasen tiempo orándola, para poder entender la grandeza y la magnitud de ese reino que ha llegado a nuestras vidas para cambiarnos. Cuando tú empiezas a orar, cosas empiezan a cambiar. Cuando tú te empiezas a humillar delante de Dios, el corazón contrito y humillado, Él no va a despreciar. El reino de los cielos se te cierra. El reino de los cielos se te cierra cuando tú persistes vivir con un corazón que no es puro ante Dios. Bienaventurados son los de puro corazón. ¿Y cuál es la bendición? Porque ellos verán a Dios. Tú no puedes ver la manifestación de ese reino con un corazón impuro, un corazón lleno de resentimiento, un corazón lleno de amargura, un corazón lleno de falta de perdón. Y tú sabes lo que hay en tu corazón cuando se te tocan los botones correctos. ¿Alguien está oyendo lo que estoy diciendo? Cuando la vida te toca y te oprime el botón, y de momento te das cuenta que sí, todavía había ese resentimiento contra quizá tu padre, tu madre, o contra alguien, contra un ex. Me salió así como que. Porque, lo que Satanás va a usar más en tu vida para dañar tu corazón son las relaciones con gente que tú amas. Hay una línea muy fina entre el amor y el odio. Tú no puedes odiar a alguien que no amaste. Tú no puedes estar ofendido y resentido a una magnitud grande si primero no has amado a aquel que te ofendió. Tú no puedes ver el reino de los cielos manifestado en tu vida mientras continúas o insistiendo en vivir en esa amargura, con ese corazón resentido. Se te hace imposible ver al rey. Y como es imposible ver al rey, mucho menos ver a su reino. Por lo tanto, tienes que aprender ya de una buena vez a caminar en perdón, a caminar en amor, porque el único que se está haciendo daño eres tú. Tu supuesto enemigo a lo mejor ni lo sabe, ni lo siente, y peor todavía, ni le importa. Pero yo persisto en caminar en ese asunto. Yo persisto en esa amargura. Yo persisto en ese resentimiento, en esa falta de perdón. Y se cauteriza mi corazón. Se ciegan mis ojos espirituales. Se ciega y se entenebrece mi mente y mis pensamientos. Y por lo tanto no puedo ni ver a Dios, ni tampoco ver a su reino. Suéltala. Suelta esa ofensa. Que todo te ofende. Que todo te hiere. Vivimos en esa cultura hoy en día donde es como que un hobby estar ofendido. Es como un hobby, es como un deporte. Una obra extracurricular. La gente se ofende por todo. La cultura de la cancelación, la cultura del ofendido, la cultura de, ay Dios mío. Hay que madurar, hay que crecer, porque yo quiero ver el reino de Dios en la iglesia. No podemos estar con ese asunto ni en la casa de Dios ni en la casa suya. Tenemos que estar con el corazón abierto para lo que Dios va a hacer. Para lo que Dios va a hacer. No voy a permitir que nada y nadie me lo impida. Ese reino se manifiesta o se deja de manifestar en tu vida cuando tu vida no es para honrar a Dios. Diga conmigo, honra. Una palabra que no utilizamos hoy mucho. No es parte de nuestra jerga. No es parte de nuestro vocabulario. Pero Dios la usó aún en el Antiguo Testamento para dar mandamientos. Especialmente en la relación entre nosotros y nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre. Ajá. Exacto. Honra a tu padre y a tu madre. Y la honra que Dios te da, entonces a cambio es una larga vida, una vida bendecida. ¿Ve? Pero ¿qué es honrar? Honrar es algo que nadie puede hacer por ti. ¿Ve? Nadie puede hacer por ti. Porque honrar es el valor que tú le pones a algo o que tú le pones a alguien. Le voy a dar un ejemplo. Alguien viene
y quiere vender su auto. Un auto que le ha sido fiel. Qué bendito que yo lo compré con tanto sacrificio. Y todo el mundo piensa que lo que está vendiendo es lo mejor. Y muchas veces el precio que le ponen a lo que hacen no refleja el valor correcto de lo que están vendiendo, pero el valor percibido del que lo está vendiendo. Entonces yo le puedo decir a alguien me puede decir a mí, pastor, le voy a dar $2,000 por su iPad. Y yo le voy a decir, no tiene suficiente dinero para comprarme mi iPad. Porque aunque no vale $2,000, yo le doy valor a este instrumento de trabajo donde está mi vida, mi sangre y mi trabajo metido dentro de esta memoria. Yo le doy un valor que es inmesurable. Cuando hablamos de honrar a Dios, cuando hablamos de que mi vida tiene que ser una vida que honra al Rey y que honra a su reino, no es el valor que la iglesia o el pastor te dice que tú tienes que ponerle a Dios, es el valor que tú le pones a Dios en tu vida. Cuando Él dice honra a Dios, Dios honra, le dijo Isaí, le dijo allá a Samuel, Dios honra a los que lo honran. Dios honra a aquel que pone valor en Dios, y tú determinas cuál va a ser ese valor. Si Dios no vale el que tú puedas venir a la iglesia, pues eso no es honra. Pero usted vino a la iglesia, así que no se ofenda. Si Dios no vale tu tiempo, tu sacrificio, para ti no le das esa honra. Si adorar a Dios y exaltar al Rey de Reyes con pasión, con amor, con toda tu fuerza, como Él lo pidió, no es tan importante para ti, entonces ahí no hay honra. La honra está en el valor que yo doy al invertirme en aquel a quien le estoy dando honor. No depende de lo que otro hizo por mí, depende de lo que yo decido que yo voy a hacer por Dios. Honra a Dios con tu vida. Honra a Dios con una vida digna del reino. El reino de Dios se ha acercado. Tú eres el representante de ese reino. El reino de los cielos, dijo Jesús, entre vosotros está. Vive una vida digna del Señor, que lo honra con su dedicación, con su entrega, con su servicio, con su adoración. Y también lo honra viviendo para su propósito. Diga conmigo, propósito. Sin honrar al Rey no hay honor. Ese concepto lo ha entendido también la gente natural. Cuando llega un rey de un país, cuando va a visitar un rey a algún lugar, cuando algo, ¿me entiende? De que ese gobierno, ese rey, ese magnatario llega, hay una honra que se le debe a esa persona. Cuanto más a nuestro Señor y nuestro Salvador, Jesucristo. ¿Alguien puede honrarlo conmigo esta mañana? Te invito rapidito, levanta esas manos ahí donde tú estás y simplemente ámalo. Vamos, ámalo, ámalo. Eso es. Sí, Señor, gracias. Padre, te honramos con nuestras vidas, te honramos con nuestros corazones. Te honramos, Señor, que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, Señor, sea el reflejo, Señor, de esa honra que le damos a este reino que se ha acercado ya a nuestras vidas y que es entre nosotros, Señor, ya está. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Cuando tú entonces decides a vivir para Dios, ese reino va a ir contigo a donde quiera que tú vas. Yo tengo un testimonio de, creo que el momento donde más yo vi el poder del reino de Dios, o donde más lo pude comprender en mi vida. Hace muchos años atrás tuve la experiencia de viajar a uno de los países más pobres y conflictivos del mundo, país que se llama la Sierra León, en la parte noroeste del continente africano. Y fue un viaje muy difícil por muchas razones. No solamente mientras nosotros predicábamos, enseñábamos y estábamos allí en los servicios haciendo la obra del Señor, los brujos estaban también en la misma puerta de la iglesia, sacrificando animales, haciendo cosas de ellos, de brujos, ¿no? Para tratar de impedir la obra del Señor que estábamos haciendo en ese país. Pero
fue cuando nos tocó salir de ese país que nos topamos con algo muy interesante. Tuvimos que irnos al aeropuerto temprano para tratar de salir ahí, tomar un vuelo, no sé si fue a Inglaterra o a Italia, a algún sitio íbamos a ir para conectar aquí en Estados Unidos. Y de repente nos detienen unos militares con unos fusiles grandísimos. Y por más de 2 horas y media, básicamente nos estaban haciendo la vida imposible para extorsionarnos y no dejarnos salir de ese país. Nuestra vida literalmente estaba en gran peligro. No sabíamos qué iba a pasar. Todo el mundo seguía pasando y a nosotros 3 nos tenían en una esquina ahí y no nos dejaban pasar. Y nosotros tratábamos de caminar y salía el fusil. Y tratábamos de hacer algo y salía el fusil. Cuando de repente yo le digo, yo andaba con mi pastor, el apóstol Nahum Rosario, y le digo, vamos a perder el vuelo, algo tiene que pasar aquí. Y él me dice, yo no le voy a pagar ni $1 a esta gente, porque lo que quieren es robarnos. Y de repente, él me mira y me dice, no cuestiones, toma las maletas en mano y tú, cuando yo corra, tú corres. Nos paramos frente a aquel soldado que era una cosa así de grande, con ese fusil en la mano, y a mi pastor le ha dado una indignación. Y le dijo en inglés a aquel señor, le voy a decir una cosa. Yo vine a este país como hombre de Dios a bendecir esta nación. Y usted me está impidiendo que yo regrese a mi casa. Pero yo le digo algo, yo represento el reino de Dios. Y ahora en el nombre de Jesús le dijo, toma autoridad sobre ti. ¿Te mueves o te muevo? Sí. Todo el mundo dice wow. Yo no dije wow. Yo dije tremendo. Va a requerir un poquito más de una persona mover a este de aquí. Pero ¿sabes qué? A ese soldado que por más de 2 horas y media nos estuvo acosando, le entró como un temor. Y el pastor lo movió así para un lado. Y empezamos a caminar y se nos cruzaron otros soldados más. Desde donde nosotros estábamos hasta llegar, todavía no habíamos podido ni entrar por las puertas del aeropuerto. Se nos cruzaba gente y él decía lo mismo. Yo represento el reino de Dios. Yo tengo la autoridad del reino. ¿Te mueves o te muevo? ¿Te mueves o te muevo? ¿Te mueves o te muevo? Y nosotros con la maleta. Nosotros corriendo con las maletas detrás. Cuando entramos finalmente al aeropuerto, que se nos vuelven a enfrentar los soldados nuevamente. Yo no sé de dónde salió un gerente de la línea aérea diciendo, Nahum Rosario, man of God. Yo decía, en este país a nosotros no conoce a nadie. Aquí no hay televisión, aquí no hay internet, aquí no hay teléfono, aquí no hay nada. Un país totalmente, en extrema pobreza. Pero aquel señor salió, un africanito, man of God, Nahum Rosario, come with me. Y la multitud de personas que estaban en el medio y no nos dejaban pasar. Una vez más, fusiles afuera. El apóstol Nahum Rosario decide que le va a imponer mano a todo el mundo en el aeropuerto. Él simplemente dijo, sígueme. Y empieza a orar por todo el mundo que estaba en su camino. Y mientras oraba y le ponía manos a todo el mundo que estaba en su camino en el aeropuerto, los caminos de nosotros hacía así, se abrió como el mar Rojo y por ahí. Ahora, esto es lo interesante. Yo soy bien blanco, por si no se había dado cuenta. Y era el más blanco que había en todo aquello allí. Y hay lugares y personas en África que nunca han visto un blanco. Entramos por el aeropuerto. Hicimos el chequeo de maleta. Vamos a pasar por seguridad. ¿Quién usted cree que estaba en seguridad? El mismo señor que estaba afuera con la ametralladora, esperándonos al otro lado. Resumidas cuentas, llevábamos mucho equipo encima de cámaras y cosas, y nos querían robar los equipos que traíamos de la iglesia. En los mismos guardias de seguridad del aeropuerto nos querían robar y volvió otra vez con lo mismo. Yo represento al reino de Dios, el que me roba a mí le roba a Dios. Perfecto.
Cruzamos, no nos robaron nada. Ahora falta pasar por aduana para entregar tus pasaportes. Un país que nosotros podíamos entrar, pero solamente con visa. Así que teníamos que presentar nuestros pasaportes y todo lo demás. El apóstol se va con su hijo por otra fila, porque no es común en países africanos que dos hombres tengan el mismo nombre. Eso es cultura latina y americana. Eran dos Nahum Rosarios y estaban cuestionando por qué los dos se llaman Nahum Rosario. Y a mí me tocó otra fila, solo. Es una dama en esta ocasión, ya no hay más fusiles. La dama que están cuestionándole los nombres a los otros dos compañeros que estaban conmigo, ¿por qué se llaman igual? ¿Qué sé yo qué? Y viene esa dama y me mira y me dice, tú te vienes conmigo. Y yo dije, ay Señor amado. Me paro en la ventanilla, mira mi pasaporte, mira todo, toma el pasaporte y me hace así, ¿cuánto vale esto? Y yo dije, yo soy un hombre de Dios, yo represento el reino de Dios, y el que me roba a mí, le roba a Dios. Me devolvió mi pasaporte y pudimos pasar. 3 horas y tanto para poder llegar a un avión, donde me monté al avión y le dije, Señor, nunca te he negado nada, pero a este país yo no regreso a menos que tú me lo pidas. Claramente. Pero pude entender el poder del reino aún en una situación como esa, donde se lo hago jocosamente la historia, sin muchos de los detalles, pero fue un momento it was very scary, fue un momento de mucho peligro. Mucho peligro. El viaje entero fue un viaje fuera de serie. Yo explico las historias, digo las historias y gente no me cree. Pero en un momento donde no conocíamos a nadie, no somos de ahí, no tenemos la apariencia física de la gente de ahí, saben que somos americanos, saben que cargamos dinero y ellos están viviendo en situaciones difíciles. Y lo único que nos salvó y nos abrió el camino fue decir, yo represento el reino de Dios. El reino de Dios te da una autoridad para hacer cosas que no se hacen comúnmente por métodos naturales. A alguien le iba a bendecir ese testimonio porque tú puedes entrar a una situación bien difícil cuando tú sabes que tú estás representando el reino de Dios y te mueves y te mudas de gobierno y de autoridad. En lo terrenal no se puede, pero en lo espiritual el reino de los cielos no tiene límites. Tu negocio no tiene límites. Tu condición física de salud o lo que sea no tiene límites. Claro, hay una ley normal. La ley normal es este cuerpo se enferma, este cuerpo está pereciendo día a día. Pero la ley del Espíritu y del reino de Dios es que hay una gloria, un mayor peso de gloria que vivifica mi cuerpo interior. Me mudo de las leyes naturales a las leyes espirituales. Y cuando tú haces eso, te da una autoridad, te da una vitalidad, te da te entrega esa posibilidad de que haciendo cosas naturales puedas tener resultados sobrenaturales. Oigo los testimonios de personas haciendo negociaciones en sus propios negocios, que no tiene una explicación lógica muchas veces cómo se abren puertas o cómo cosas suceden. ¿Qué es eso? La ley del reino de Dios. Otras personas que estaban tratando de poner sus niños en una escuelita, y la escuelita es privada y la escuelita es costosa. De repente se empezaron a abrir puertas, favor que no pidieron, con personas que ni los conocen. Empezó a llegar sobre ellos, sobre esta pareja. El reino de Dios se manifestó a su favor. No tiene explicación. No es que tú eres bonito o bonita, no es que le diste la sonrisa correcta o que te dio un golpe de suerte. Es que el reino de Dios te acompaña en todo momento y en todo lugar. Vive para Él. Jesús le dijo a sus discípulos: cuando vayan a predicar mi reino, ni bolsillos se lleven, porque el reino no los va a dejar ustedes ni con hambre ni viviendo como pordioseros. Porque los representantes del reino no pueden ser pordioseros, porque representan al rey y a su reino. El reino de los cielos es grande, es poderoso
y trae frutos y lleva fruto en tu vida. Y quiero decirte que si te mudas del lugar de operación, algo grande va a suceder. Colosenses capítulo 3 dice: poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo, el Rey de Reyes, sentado a la diestra del Padre. Pon tu mirada en eso y no lo pongas en lo terrenal, porque cuando Jesús, el Rey, y su reino se manifieste, ustedes también se manifestarán con Él en gloria, dice la palabra del Señor. Ese cambio de mentalidad, de estilo de vida, es lo que te va a mover a esa sendera o ese caminar que es mucho mejor que el de esta tierra. Es mucho mejor que lo que podemos ver o de lo que podemos pensar. Por eso concluyo cuando Isaías le profetizaba al pueblo y le decían: entiendan, mis hijos, mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis caminos no son tus caminos. Como el cielo es más alto que la tierra, así son mis pensamientos y mis caminos más altos que los tuyos. Múdate. Múdate. Múdate de lugar. Múdate de lugar y de pensamiento, idea que tú tienes acerca de ti. Porque como el hombre piensa en su corazón, así es él. Piensa con la grandeza del Dios a quien tú sirves. Y Él lo va a hacer. Pastor, es que tengo muchas limitaciones. No hay límites en el reino de Dios. Pastor, es que no conozco el lenguaje de este país. No hay límites en el reino de Dios. Pastor, es que esto, aquello, lo otro. No hay límites. No hay límites. Lo que es de Dios para ti, es de Dios para ti. Póngase de pie. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque ella es viva, eficaz. Ella es lumbrera a todo nuestro camino. Yo te doy gracias, mi Rey Jesús, Señor, porque esta mañana podemos, Señor, entender y saber la importancia, Señor, de que el reino tuyo sea edificado y sea construido en nuestras vidas. Padre, reconocemos, Señor, que en ti, Señor, tú tienes tus demandas de ese reino. Tú tienes tus demandas para nosotros, Señor, para nuestras vidas, Señor, aún en ese reino. Y yo te pido en esta mañana, Señor, que tú puedas convencer el corazón de cada persona que se encuentre en este lugar, para que se mude de dirección, para que traiga, Señor, cambios, Señor, a su modo de operación, para que puedan ver, Señor, resultados diferentes, porque al final del día, Señor, tu reino se trata acerca de frutos. Yo te pido en esta mañana, Señor, como dice tu palabra, buscad primeramente el reino de Dios y tu justicia, y todo lo demás será dado por añadidura. Padre, yo pido en esta mañana que lo que hay en el reino para nosotros, tú lo deposites ahora. Manifiesta, Señor, ese reino de poder. Manifiesta, Señor, ese reino de gloria. Que podamos entender como cristianos que no estamos sirviendo a un diosito, estamos sirviendo al Rey de Reyes. Que tú no nos has llamado, Señor, a vivir por debajo de los recursos, ni siquiera por los recursos de este mundo natural, sino que el mundo espiritual es el que tiene los recursos al cual tú nos has llamado a vivir, caminar y tener. Yo declaro ahora mismo, y yo declaro, Señor, y profetizo, Señor, y oro, Señor, venga tu reino a este lugar. Venga tu modo de operación. Venga, Señor, tu forma de hacer las cosas, tus leyes, tus demandas, pero también, Señor, tus bendiciones. Yo te doy gracias, Rey Jesús, Señor, porque lo veremos, lo haremos. Y yo oro que esta semana tú le abras puertas a personas que están en este lugar. Que entendamos, Señor, el poder de ese reino. Nuestros estudiantes regresando, que han regresado ya a sus escuelas, representan el reino, el gobierno de Dios. Personas que están, que van a tener situaciones, Señor, en esta semana que requieren, Señor, de algo sobrenatural. Padre, danos esa mentalidad del reino. El reino de Dios, aleluya. Causa tu prosperidad, causa el que tú te seas levantado, causa el que tú puedas ir a lugares grandes en Dios. Te pido, Señor, como dice tu palabra, que los reinos de este mundo regresen a ser los reinos de nuestro Señor. Te invito ahora a que pongas la mano sobre alguien que está cerca de ti, sobre su hombro, ponla ahí y ora por ese hermano, vamos. Saca del reino que está en ti. Saca del reino que está en ti
Saca del reino que está en ti. Ora, bájate. Yes. Vamos, oren los unos por los otros. Si hay algo en tu vida que tiene que ser quebrantado, que se quebrante ahora. Eso es el favor de Dios, la gracia de Dios sobre tu negocio, sobre tu empleo, sobre tus hijos, sobre los hijos de tus hijos. El reino de los cielos se manifiesta en medio nuestro, se manifiesta en medio de la iglesia, se manifiesta en cada uno de aquellos que le sirven de todo corazón. Enséñanos, Señor, a vivir para ese reino, a caminar para ese reino, a hacer la obra que tú nos has llamado. En el nombre de Jesús se quebranta cualquier influencia del reino de las tinieblas sobre tu vida. Lo reprendemos, cesa ahora en el nombre poderoso de Jesús. Y yo profetizo y declaro ahora mismo que estás recibiendo nuevas fuerzas. El hermano o la hermana que está al lado tuyo te está impartiendo nuevas fuerzas, te está dando, aleluya, un aumento de fe para ver más allá de lo natural, para ver lo sobrenatural. We pray right now. Kingdom life, vida de reino, se manifiesta sobre tu iglesia. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Vamos, del otro fuerte aplauso a Cristo. Estimo que ya todo el mundo que pertenece en nuestra actividad Awaken el viernes ya se registró, pero por si acaso, si alguien todavía no lo ha hecho, este viernes tenemos una actividad el cual le estamos dando mucha expectativa y mucha esperanza. Awaken es un servicio, una actividad para jóvenes y jóvenes adultos. Tendremos la predicación por José López. Van a haber un grupo de adoradores que van a estar aquí dirigiendo la alabanza. Va a haber un food truck para después del servicio. Tenemos cosas maravillosas, pero sobre todo estamos creyendo a Dios por una invasión del Espíritu Santo para ese día. Así que yo quiero que usted extienda sus manos hacia el frente como una señal de acuerdo. Yo voy a extender mis manos para ustedes y yo voy a orar por ese evento. Padre, ahora mismo en el nombre de Jesús, yo declaro tu gracia, Señor, sobre esta actividad que tú has puesto en nuestro corazón a hacer. Te doy gracias, Espíritu Santo, Señor. Oh, porque desde ya tú estás preparando el territorio, el terreno, los corazones de esta juventud que llega, casi 200 jóvenes que están registrados, que van a llegar, Señor, a tener un encuentro contigo. Te pido ahora, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, quien hagas la obra en ellos. Seas tú, Espíritu Santo, que traigas una palabra, Señor, que esta generación, que resuene a esta generación. Una presencia del Espíritu Santo que traiga cosas sobrenaturales, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, que participaremos de ella. Te doy gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores, porque tú lo harás en el nombre de Jesús. Amén, amén. De otro fuerte aplauso al Señor. Había también anunciado que el día 24, domingo 24 de septiembre, un hermano mío, un hombre de Dios a quien yo admiro, el apóstol Hugo López, desde Medellín, Colombia, iba a estar con nosotros. Desafortunadamente, por cosas fuera de control de él y fuera del control mío, nos está obligando a mover esa fecha para quizás la primavera del año que viene. Pero como quiera que sea, Dios va a seguir haciendo cosas grandes y tenemos otras cosas que ha puesto Dios en nuestro corazón a hacer. Pero aquellos que estaban esperando, ¿verdad?, a que este hombre de Dios viniera, pues humanamente es imposible. Así que Él vendrá a principios del año que viene y será algo maravilloso, al igual que lo iba a hacer ahora en la primavera, en el otoño, perdón. Amén. ¿Están listos para ser bendecidos por Dios? Vamos a prepararnos para dar. Saque su semilla, saque su ofrenda. Dios ama al que da con alegría, con regocijo. Sembramos, damos.
Yes. Yes. Padre, gracias porque tu palabra dice que no hagamos tesoros en la tierra donde el ladrón hurta, sino que hagamos tesoros en el cielo, en tu reino, donde no hay hurto y donde no hay corrupción. Te doy gracias porque esta semilla es recibida de tu mano y regreso a ti, Señor, con amor y con fe. Amén. Venga a dar con gozo. Los que están en línea pueden ir a nuestra aplicación, pueden dar a través de nuestra aplicación. Vayan a nuestra aplicación y por ahí pueden sembrar en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tú lo multiplicas. Como le multiplicaste a Jesús, como le multiplicaste, Señor, a los discípulos, también nos multiplicas a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Están contentos en esta mañana? Gracias por venir a adorar con nosotros. Gracias por estar aquí. Los que están en línea, gracias por ser parte de nuestro servicio. Y yo declaro yo ahora mismo que la gracia del Señor Jesucristo, declaro que el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén sobre ustedes hoy y siempre. Oro ahora mismo por una semana exitosa, una semana llena de las virtudes del reino de Dios en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo, te amo. Chao. Hasta el miércoles.